Vamos a empezar. Bueno, esta noche la palabra la voy a tener yo, así que no hay ninguna sorpresa distinta ni diferente. Bueno, como todos saben, a partir de este domingo y el domingo que viene no vamos a tener reunión presencial, así que directamente vamos a hacer, como el último domingo, vamos a hacer la reunión conectándonos por Zoom y pasamos compartiendo la pantalla, vamos a pasar el video de inicio para darle una forma más armadita a la reunión, dado que la reunión se transmite por YouTube y también se puede transmitir se transmite a veces por OTC, entonces la idea es que la forma quede un poquito más armada, así que el domingo que viene estaremos juntos nuevamente por este método, este sistema que se ha hecho tan natural y tan normal para estos tiempos, ¿no? Si alguien nos hubiera dicho que en este año hubiéramos tenido tanta forma de videollamadas, hubiéramos dicho, no, estás desubicado, no, eso es de la guerra de las galaxias, no es cosa de las películas, pero evidentemente no. Evidentemente Dios tenía un propósito en todo esto y Dios sigue llenando nuestros corazones, aparte de tener el tiempo de estar juntos, de poder compartir la palabra y poder también vernos, ¿no? Esta posibilidad que tenemos, por ejemplo, de que Marcela, estando allá en Buenos Aires, ella se pueda conectar, o alguien en otro lado se puede conectar y podemos vernos, podemos charlar y ver y saber cómo están también, ¿eh? Así que oramos en esta noche. Pedimos a Dios que Dios escriba esta palabra en nuestros corazones y nos ayude a también asimilarla y a tomarla. Señor, en el nombre de Jesús, Padre, quiero rogarte, Señor, que en esta noche tú, a través de esta palabra, puedas enseñarnos todo aquello que tú has planificado para hoy, Señor. Padre, estamos muy agradecidos, Señor, porque poco a poco los que estaban enfermos de COVID de la iglesia, Señor, se han ido recuperando. Señor, tú pones tu mano de poder sobre sus vidas, permites que si bien la enfermedad puede tocarles, pero tampoco son grandes los problemas que tienen, Señor. Así que estamos agradecidos, Dios, por tu bondad, tu misericordia, aún por tu gracia sobre nuestras vidas. Padre, te rogamos que tú bendigas a cada familia de la iglesia, a cada hermano, aún a los hermanos que están solos, Señor, tú les bendigas, les llenes de tu gracia, de tu bendición, Señor. En estos tiempos que se han prolongado tanto esto de estar adentro de la casa, Señor, muchas personas tienen algunos conflictos en este sentido, pero sabemos que tú eres el que asiste a cada uno de ellos, Señor. Padre, gracias te damos, Señor, por tu bondad y tu misericordia en el nombre de Jesús. Amén. Amén. En esta noche quiero compartir algo que estuve pensando y me estuvo dando vueltas en la cabeza. El título es algo así como toda acción tiene su consecuencia. ¿Está bien? Y me acordaba en algún tiempo cuando, bueno, era un poco más joven, salieron unos jueguitos en los cuales eran todas pelotitas de acero colgadas, quizás alguno lo vio, y uno levantaba una de las pelotitas y golpeaba y las leyes de la física se cumplían y después de unos segundos la última pelotita también se levantaba y así el movimiento, ¿no? Toda acción tiene una consecuencia. Y esto es lo que en esta noche quiero, con la ayuda del Espíritu Santo, pueda hablar a nuestros corazones, ¿no? Entender que todas las acciones, todo lo que hacemos, tienen consecuencias. Nada podemos hacer simplemente por hacer, porque todo lo que hacemos tiene una consecuencia para nuestras vidas y para la vida de los que nos rodean también. Si quiere abrir su Biblia ahí en Segunda de Crónicas, capítulo 17, es la historia del rey Josafat. El capítulo 17, 18, 19, 20, más o menos es la historia del rey Josafat y el reinado del rey Josafat.
El verso 3 del capítulo 17 dice, el Señor estuvo con Josafat porque siguió el ejemplo inicial de su padre. Pues no buscó a los Baales, sino al Dios de su padre, obedeció los mandamientos de Dios. Y no siguió las prácticas de los israelitas. Por eso el Señor afirmó el reino en sus manos. Toda Judá le llevaba regalos y Josafat llegó a tener mucha riqueza y recibió muchos honores. Anduvo con orgullo en los caminos del Señor y hasta quitó de Judá los santuarios paganos y las imágenes de la diosa Acera. Este es el inicio del reinado de Josafat. Es el comienzo, el inicio, ¿no? Pero hay dos palabras en ese pequeño párrafo que leí del verso 3 al verso 6. Hay dos palabras interesantes. Una de ellas es la palabra ¿por qué? Esta palabra ¿por qué? Nos hace ver esto, de que toda acción tiene una consecuencia. Dice que el Señor estuvo con Josafat, pero el hecho de que el Señor estuvo con Josafat significó que él siguió el ejemplo de su padre, pues dice que no buscó a los Baales, sino que siguió lo que su padre había hecho. La otra palabra interesante es por eso. Josafat dice que siguió el ejemplo de su padre y no rindió culto a los reyes paganos. Luego también habla de esta palabra que dice por eso, ¿no? El Señor estableció, dice, el dominio, el reinado de Josafat sobre Judá. Y entonces dice que el temor sobrevino, dice, a los reyes que estaban ahí cerca. Todos los reinos vecinos, para que ninguno de ellos, dice, quisiera declarar la guerra contra Josafat. Disfrutaron de ciertos años en los cuales hubo paz en ese lugar, en esa zona, ¿no? Quizás no hay específicamente la cantidad de años que tuvieron paz. Un poquito más adelante, en el capítulo 20, el verso 1, dice que después de esto los moabitas, los amonitas y algunos de los meunitas le declararon la guerra a Josafat. Y la pregunta un poco es, ¿qué es lo que sucedió? ¿Qué es lo que pasó? De ser una nación protegida por Dios, de ser una nación que estaba casi rodeada por Dios, aún Josafat se sorprendió de lo que sucedió. Dice el verso 3 del capítulo 20, dice, atemorizado Josafat decidió consultar al Señor y proclamó, dice, un ayuno con toda Judá. ¿Qué hacer cuando las cosas salen mal? ¿Qué es lo que haríamos cuando las cosas que creíamos que iban a caminar por un sendero, se cambia todo y se modifica? En primer lugar, lo primero que debemos hacer es levantar las manos y dar gracias a Dios por lo que tenemos. Cuando levantamos nuestras manos al cielo y damos gracias a Dios, estamos reconociendo que los años de bendición que hemos vivido, los años de protección, los años de salud, ha sido simplemente la gracia inmerecida, pero también cuando levantamos las manos y damos gracias a Dios, en medio del desierto nos damos cuenta de que nuestra gratitud hacia Dios no depende de si las cosas nos salen bien o no nos están yendo del todo bien. Alabamos a Dios con toda nuestra fuerza, en los tiempos difíciles y en los tiempos fáciles. Es fácil alabar a Dios en los tiempos sencillos, ¿no? Cuando todo va bien, todo va perfecto, es sencillo alabar y levantar el nombre del Padre. Pero cuando la situación se complica, cuando las cosas no salen como uno quisiera que salieran, ahí empieza a surgirnos algunos problemas.
Pablo decía en Filipenses capítulo 4, verso 11, no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme, cualquiera sea mi situación. Eso también hizo Job. El jueves pasado, Guillermo nos dio una explicación sobre el libro de Job impresionante. Lo mío es mucho más simple. Pero el libro de Job también nos enseña algunas de estas cosas. En Job capítulo 1, verso 21 dice, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Por supuesto que lo contrario a la alabanza es la queja. Porque cuando yo me quejo en medio de los tiempos difíciles, casi le estoy diciendo a Dios, pero ¿y por qué me pasa todo esto? Si soy buena persona, no le hago daño a nadie. Y la palabra dice que no hay justo ni a uno. Como decía hace un momento, es fácil alabar el nombre del Padre cuando la salud está excelente, cuando tenemos prosperidad en lo económico, cuando sentimos y vemos la protección de nuestro Dios. Pero cuando esas cosas desaparecen, nos cuesta trabajo levantar las manos y alabarle con la misma fuerza. Job capítulo 2, verso 10 dice, y él le dijo, como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas has hablado, que recibimos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos. En todo esto no pecó Job con sus labios. Qué ejemplo que nos dio este hombre, ¿eh? Dice, recibiremos solamente lo bueno de Dios y lo malo no lo queremos recibir. Si le doy un ejemplo, ¿no? Digamos que uno decide bendecir a alguien dándole un monto de dinero mensual y por unos años hace este trabajo de asistir a alguien. Un buen día uno decide cambiar y bendecir a otra persona. Esa persona tendrá derecho a cuestionarme y a reclamarle por qué no le doy el dinero. Pablo decía, sé vivir en abundancia y también en escasez, en buena salud, pero también en la enfermedad, con gratitud. Debemos ser agradecidos. En medio del desierto también somos agradecidos, porque Dios sigue cuidando nuestras vidas. Lo segundo que quería señalar es el hecho de que cuando las cosas no salen como yo las pensaba, ¿no? Este Josafat que inició su reinado excelentemente bien y dice que los reinos de alrededor tenían temor de él y no se animaban a iniciarle guerra y toda la historia, y de repente todo cambió. De repente dice que se levantaron y quisieron hacerle guerra, ¿no? Lo segundo que quiero señalar es el hecho de que, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué sucede cuando entramos en esos desiertos? ¿Qué es lo que nos está pasando cuando entramos en esos tiempos en los cuales no entendemos ni comprendemos mucho de lo que nos está sucediendo? Hay un versículo ahí en Deuteronomio capítulo 8, verso 3. Dice, te humilló y te hizo pasar hambre, pero luego te alimentó con maná, comida que ni tus antepasados habían conocido, con lo que te enseñó que no solo de pan vive el hombre, sino de todo lo que sale de la boca del Señor. Deuteronomio les recuerda a Israel los 40 años de desierto. Le llevó a ese lugar por un propósito, con una dirección.
con algo especial. Por eso le llevó hasta el desierto. Desierto significa el lugar donde Dios nos habla. Y a veces no quisiéramos entrar en los desiertos, ¿no? A veces no quisiéramos pasar por esos tiempos difíciles. Pero sabes, Dios aún en esos tiempos difíciles sigue cuidando de tu vida. Sigue cuidando de mis situaciones. ¿Qué es lo que nos quiere decir? ¿Qué propósito tiene Dios para meternos en esos desiertos? La ventaja que tenemos nosotros en este momento respecto a los héroes de la Biblia es que conocemos los finales de los desiertos de ellos. Pero ellos caminaron tomados de la mano de Dios por sus desiertos sin saber cómo iban a terminar. Los desiertos que caminó Abraham, los desiertos que caminó José, los desiertos que caminó Israel, Pedro, David. Todos los desiertos terminaron bien, pero ellos cuando caminaban por los desiertos no sabían cómo iban a terminar. Dios permitió las pruebas de Job, es decir, de perderlo todo y aún más de lo que tenía. Pero la Biblia dice en Job capítulo 42, verso 10, dice, después de haber orado Job por sus amigos, el Señor lo hizo prosperar de nuevo y le dio 2 veces más de lo que tenía. Este hombre dice que tenía de todo, tenía todas las cosas, tenía todo armado ahí. De repente, de un día para el otro, desapareció todo. Pero este hombre dice, ¿solo recibiremos lo bueno y lo malo no lo recibiremos? Si Dios me dio y Dios quitó, está bien. Pero dice que al continuar el desierto, dice que Dios le dio el doble de lo que tenía. Dios también permitió soportar la terquedad de Faraón cuando quiso sacarlo de Egipto. Y Dios en el pasaje que vimos al principio de Crónicas, ¿no? Permitió a los amonitas y los moabitas que atacaran a Josafat. Por eso, esta noche quisiera que nos quede claro esto, ¿no? Cuando las cosas se salen de control, porque nos gusta tener las cosas controladas, nos gusta que todas las cosas estén armaditas en su debido lugar. Cuando se desarma eso, nos causa inconveniente acá adentro. Lo primero es dar gracias a Dios, porque si somos agradecidos por las cosas buenas, también somos agradecidos cuando Dios nos pone en algunas situaciones difíciles. Lo segundo es, ¿qué propósito tiene Dios para meternos en un desierto? Y lo tercero es por qué Dios permite que entremos en algunos desiertos. ¿Cuál es el tema acá? Porque podríamos decir que tenemos un Dios poco raro, ¿no? De repente está todo bárbaro, está todo bien, y de repente está todo mal. Y hasta uno podría pensar y decir, pero ¿qué es lo que le pasó a Dios? ¿Por qué cambió de repente? Como así también en las situaciones de dolor, Él quiere enseñarnos, quiere mostrarnos que en nuestras vidas tenemos algunas puertas abiertas. A veces dejamos algunas puertas abiertas por las cuales el enemigo se mete adentro de nuestras vidas. Hay en 1 Corintios capítulo 10, Pablo enumera una cantidad de pecados de la nación de Israel y habla de las consecuencias, habla del pecado, de codiciar lo malo, de la idolatría, de sus diversas
diversiones paganas, su inmoralidad sexual y de su queja. Al principio del capítulo 10, en Primera de Corintios, hace toda una lista de cosas. Pero el verso 11 dice, todo eso le sucedió para servir de ejemplo. Y quedó escrito para advertencia nuestra, pues a nosotros nos ha llegado el fin de los tiempos. Les hace una lista de todas las cosas que han pasado. El Señor nos está enseñando lo importante que es sembrar bien. Porque si siembras bien, vas a cosechar esa siembra. Hay una importancia de la siembra bien. Es importante cada uno de nosotros como creyentes, como discípulos de Jesús, tenemos que sembrar bien. No podemos darnos el lujo de sembrar a veces bien y a veces mal. Otro ejemplo sacamos de la vida de Job. La Biblia nos habla acerca de una corte celestial. Apocalipsis y el libro de Job hablan de esto. Se nos habla de una corte celestial y la verdad que tampoco dice cada qué tiempo se reúne esta corte celestial. Lo que sí sabemos es que Dios es el que preside esta corte celestial. Y también se sabe que en esta corte están tanto los ángeles como también está el diablo. Pero el diablo siempre llega quejándose y entra ahí a la corte celestial. Ahí en Job capítulo 2, más o menos, dice, Dios le habla, le dice, oye Satanás, ¿de dónde vienes? Y Satanás le responde de recorrer la tierra. Porque eso es lo que hace el enemigo. Él sabe que vivimos bajo la gracia, pero está buscando siempre los pecados que tenemos. Algunas puertas abiertas, argumentos a veces de nuestra mente sobre temores o miedos, cosas que él pueda exigir, que se haga justicia. Por eso que cuando Dios le dijo a Satanás en Job capítulo 1, verso 8, ¿te has fijado en mi siervo Job? Es el mejor hombre en toda la tierra. Es intachable y de absoluta integridad. Tiene temor de Dios y se mantiene apartado del mal. ¿Qué concepto que tenía Dios de este Job? El enemigo le respondió en los versículos siguientes y dice, lo que pasa es que Job tiene una buena razón para temer a Dios. Y empieza a enumerar los beneficios que tenía Job. Él dice, siempre has puesto un muro de protección alrededor de él, de su casa y de sus prioridades. No lo has hecho prosperar en todo lo que haces. Mira lo rico que es. El diablo de alguna forma estaba insinuando que Job amaba a Dios por interés. Y que Job amaba a Dios porque Dios le había hecho prosperar. Y esto es lo que señalaba al principio. A veces nosotros también amamos a Dios porque Dios nos hace prosperar. Porque Dios nos da lo que estamos necesitando y buscando. Pero a veces Dios cambia la forma. Así que si sigue usted después en su casa la lectura del libro de Job, en algún momento dice que Dios quitó su protección de Job, porque el diablo tenía el derecho legal para atacar. Y yo pensaba que Job tenía algunas como 3 puertas abiertas. Por supuesto, usted puede encontrar más o menos. La primera puerta abierta eran sus temores.
No sé usted, pero yo acá adentro a veces tengo algunos temores y tengo que frenarlos porque sé que si no me van a ganar. En el capítulo 3, verso 25 dice, como dijo, lo que yo siempre había temido se me ocurrió, se hizo realidad. Lo que me horrorizaba eran los temores que tenía. Y a veces tenemos temor al fracaso, temor a que nos roben, al engaño, al daño de nuestros hijos, al temor de que nuestro esposo, nuestra esposa, nuestro esposo nos abandone. Son temores que tenemos acá adentro. ¿Sabes? Satanás desde chico ha ido sembrando la semilla del temor en todos y cada uno de nosotros. Y todos los días alimenta un poquito con las situaciones que vivimos. Es una puerta que tenemos que cerrarla. Es una puerta que debe estar cerrada para que el enemigo no tenga entrada por ahí. La Biblia dice que todo se va a hacer conforme a lo que Dios dispuso. Si Dios dispone que pasemos por una situación difícil, es porque Dios lo dispuso así, no porque se le escapó. Pero tenemos que tener cuidado de no tener abierta esa puerta. La segunda puerta que yo señalo es el hecho de la mundanalidad. En el caso de Job, todos o medianamente todos conocen la historia de Job. Y en el caso de Job eran los hijos los que tenían bastantes situaciones de este tipo, ¿no? Pero pensaba, ¿cuántas veces nadamos en dos aguas? ¿Cuántas veces se nos va la lengua en algún comentario que por ahí hacemos? ¿Cuántas veces a veces juzgamos en demasía a nuestros hermanos? En Job capítulo 1, versos 4 y 5, dice que sus hijos acostumbraban turnarse para celebrar banquetes en sus respectivas casas e invitaban a sus 3 hermanos a comer y beber con ellos. Una vez terminado el ciclo de los banquetes, dice que Job se aseguraba de que sus hijos se purificaran. Muy de mañana ofrecía un holocausto por cada uno de ellos, pues pensaba, tal vez mis hijos hayan pecado y maldecido en su corazón a Dios. Para Job, esta era una costumbre cotidiana. Estos muchachos dicen que celebraban unas fiestas terribles. Y seguro que las fiestas estas no eran del agrado de Dios. Porque dice que las fiestas duraban entre 3 y 4 días. En nuestras épocas será puro cuarteto, vino, toda clase de bebidas, infidelidades y etcétera, etcétera, etcétera. Y todo esto sabemos porque la Biblia lo señala, lo escribió en la Biblia para que supiéramos que los hijos de Job hacían todas estas cosas. Como padres, somos los sacerdotes de nuestros hijos e intercedemos por ellos todos los días. Pero también, en algún momento, tenemos que tomar la disciplina en nuestras manos para poder cerrar esa puerta. La tercera puerta que yo veía en todo esto era la esposa de Job. Como dije, la mayoría de nosotros medianamente conocemos la historia. Esto no tiene nada que ver con el feminismo, no tiene nada que ver con eso. Pero la Biblia señaló este hecho, ¿no? En Job capítulo 2, verso 9, dice, su esposa les reprochó, ¿todavía mantienes firme tu integridad? Maldice a Dios y muérete.
Yo pensaba, digo, qué ayuda que le dio la mujer a Job, ¿no? Es como dicen, le largó un salvavidas de plomo, ¿viste? Porque si tenía alguna duda de hundirse, con el salvavidas ese iba a hundirse seguro. Y con esto no estoy diciendo que, bueno, que Job tendría que divorciarse de la mujer. No estoy diciendo eso. Pero, ¿sabes? Pensaba en el hecho de que muchas veces no tenemos en cuenta el consejo que Dios nos da para tomar decisiones. Muchas veces caminamos por lugares sin tomar en cuenta el consejo de Dios que tiene para nosotros. Muchas veces caminamos y tomamos decisiones en las cuales no tenemos en cuenta lo que Dios nos está aconsejando. Por eso decía que toda acción tiene una consecuencia. Todo lo que hacemos o dejamos de hacer tiene consecuencias. No podemos decir o hablar libremente porque Dios tiene contado cada una de las cosas que decimos. Dice Lucas capítulo 18, verso 7. ¿Acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él de día y de noche? ¿Se tardará mucho en responderle? Esa misma justicia es la que me protege también, protege de todas nuestras malas acciones hacia los otros. Y nos obliga a sembrar lo bueno. Por eso la palabra dice, no se cansen de hacer el bien. Dice, no se cansen. No dice, hagan 2, 3, 4 o elijan 2. No. Dice, no se cansen de hacer el bien. Si volvemos un poquito a la historia del principio, allá a la de Josafat. Ya sé que le he paseado por la Biblia por un lado y por el otro, pero bueno, ¿qué va a hacer? Vemos un poquito el capítulo 19 de Segunda de Crónicas. Es una historia interesante. Después, si usted se toma el tiempo del 17 al 20, ustedes son 4 capítulos, pero es una historia muy interesante. Dice el verso 2 del capítulo 19. El vidente Jehú, hijo de Hananí, fue a visitarlo y le dijo, ¿cómo te atreviste a ayudar a los malvados haciendo alianza con los enemigos del Señor? Por haber hecho eso, la ira del Señor ha caído sobre ti. Este Josafat que había comenzado tan bien la cosa, ¿no? Había empezado tomando los conceptos de sus padres, viendo qué había hecho su padre en su reinado. De repente se va a hacer una visita al rey de Israel. Y este rey le anima a ir a la guerra con otro. Por eso este vidente le dice eso. ¿Por qué habrías de ayudar a los perversos y amar a los que odian al Señor? Debido a lo que has hecho, el Señor está enojado contigo. Porque Josafat disfrutó de muchas riquezas y de gran estima. Todo el mundo dice que lo quería y no hay nada malo con eso. Dice que le llegaban aún de los filisteos donaciones, regalos, dice que le llegaban al rey Josafat. Y el problema surge que cuando a veces nos va demasiado bien en la vida, creemos que ya sabemos manejar todas las cosas. Y ese fue el pecado que cometió Josafat. Él se creía que era de una familia mejor que de las otras, porque Dios había respaldado su reinado.
Y en eso de creerse demasiado bueno, hizo una alianza con el rey Acab, el rey de Israel. Dice la historia que era el peor rey que tuvo Israel. Era el esposo de Jezabel. Esa también es una persona famosa. Pero Josafat dice que reconoció su pecado. Y la Biblia muestra que la unción regresó sobre la vida de Josafat. En el capítulo 20 de Segunda de Crónicas, verso 14, dice que entonces el Espíritu del Señor viene sobre Jaasiel, hijo de Zacarías y descendiente en línea directa de varias personas, pero dice, este último era un levita de los hijos de Asaf, que se encontraba en la asamblea. Y dijo él, escuchen, habitantes de Judá y de Jerusalén, y escuche también su majestad. Así dice el Señor, no tengas miedo ni te acobardes cuando vean ese gran ejército, porque la batalla no es de ustedes, sino de mí. Este cambio sucedió a raíz de que Josafat se dio cuenta que había hecho algo malo. Había creído que tenía todo acomodado, todo arreglado, y no se había dado cuenta que se había equivocado, haciendo lazo con el enemigo. Después usted, cuando lea la historia, va a darse cuenta que Dios realmente pelea esa gran batalla. Y en esta noche yo quería dejarle estas tres cosas. La primera es, ¿qué hacemos cuando las cosas no están del todo como yo quisiera que estén? La primera, como dije, damos gracias a Dios. La segunda es, ¿qué hacemos en esa etapa de nuestra vida? Y la tercera es, ¿por qué Dios a veces nos mete en esos desiertos? Seguramente Dios quiere enseñarnos algo. Es por eso que nos hace pasar a veces por esos desiertos. Cuando pasamos por esos desiertos, debemos tener cuidado de no tener abiertas esas tres puertas que yo les señalé. La de los temores. El hombre, la mujer, somos temerosos. Nos asustan algunas cosas, algunos más que otros, pero nos asustan. Y si no le ponemos un freno a esos miedos, a esos temores hacen presa de nosotros. Lo segundo es la mundanalidad. El hecho de caminar a veces en dos aguas diferentes. Tenemos que cortar con eso. Somos discípulos de Jesús. No podemos caminar un ratito acá, otro ratito allá. Y la tercera es el hecho, la significancia con la esposa, ¿no? Pero el hecho es que a veces tomamos decisiones sin consultar a nuestro Dios. Y inclusive, a veces tomamos las decisiones aún sabiendo que Dios nos está diciendo que no vayamos por ese lado. Son tres puertas que necesitamos cerrar para poder transcurrir los desiertos y encontrar eso que Dios está queriendo mostrarnos. Poder capitalizar eso que Dios tiene para cada uno de nosotros. Señor, en el nombre de Jesús, Padre, muchas gracias, Señor, por tu bondad, por tu misericordia. Gracias, Señor, porque tú nos sostienes, porque tú nos haces pasar por tiempos buenos, por tiempos difíciles, pero tú eres el que siempre estás en las situaciones complicadas. Señor, ayúdanos a levantar nuestras manos y
en los tiempos difíciles y en los tiempos sencillos, Señor. No permita, Señor, que solamente cuando la cosa es sencilla podamos alabarte, sino que aún en los desiertos también sabemos que nuestro Padre está a nuestro lado, que Él pelea mis batallas, que Él me defiende de todas y de cada una de las situaciones, que no hay nada, aún en esos desiertos, que no hay nada que haga mover el propósito que Dios tiene para la vida de cada uno de nosotros. Señor, muchas gracias, Dios, porque tú escribiste todos estos ejemplos de vida de personas que transcurrieron la vida acá en la tierra. Y podamos saber, Señor, que tú tienes respuesta a nuestras necesidades. Que la vida tomada de ti es una vida digna, es una vida en la cual podemos encontrar respuestas para todas y cada una de las situaciones que tenemos. Padre, muchas gracias, Señor, por tu bondad, por tu misericordia. Gracias, Señor, por tu enseñanza. Señor, gracias por cada uno de esos ejemplos puestos en tu palabra para que podamos aprender que Cristo Jesús siempre sale victorioso y que nosotros somos tus hijos y que tú tienes el cuidado de cada uno de nosotros. Padre, muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén.